Ok, bueno, ahí me disculpan un toquecillo el atraso, pero ya medio lo había presupuestado, por eso les había como avisado. Más bien, casi que hubiéramos iniciado a las 6:30, pero no, no importa, no hay problema. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les ha ido con este inicio del último mes del año? Asumiendo que están por ahí y que pueden hablar por micrófono, ¿verdad? Ujú, todo bien entonces. Sí, profe, todo bien, todo bien. Sí, no, sí, supongo que un poquillo pesada, siempre es así, pero es como para compensar las vacaciones que dan, bueno, lo que dan de vacaciones, ¿verdad? Que es básicamente la última semana del año, pero en fin, este, En mi trabajo estamos viendo a ver si nos estamos pulseando las 2 semanitas, profe. sí, pero ese pulseando es como que sí, la pulsean, pero igual se las van a cobrar, ¿verdad? O sea, no es que se las van a regalar, no es que no las dan, es como que tome, pero luego o se las rebajan o las reponen o no sé, en fin. En nuestro caso, todas nos las pagan. Ay, pues qué bueno. Si no, le digo porque normalmente es así, ya pues yo pues eso sí lo viví durante mucho tiempo. Llega el momento en el que pues uno pues sí quiere un poquillo más de días, ¿verdad? Por ahí, pero bueno, en fin, igual ojalá que puedan disfrutar. Ahí más bien les recuerdo o les anuncio que esta es la última clase del año. Ya luego nos veríamos hasta la primera semana de enero. Más específicamente, ya les digo qué día. La segunda semana, profe, sería el 9, tengo entendido. Sería el 9, correcto. Sería para el 9 de enero. Y hoy sería pues la última semana. O sea, volveríamos la siguiente semana, volveríamos en enero para finalizar este módulo. Profe, Entonces, entonces, ¿y hasta cuándo tenemos tiempo para hacer las tareitas? sí, ojalá que puedan ponerse al corriente, ¿verdad? Porque recuerden que habíamos tenido un examen la primera semana, que bueno, para algunos fue un examen un poco desastroso, no sé por qué. Ahí revisé los que ya estaban, los que ya los habían hecho y pues las personas que hicieron también el trabajo de la semana 2 que fueron muy poquitos también, entonces ahí para que les vaya a servir y puedan tener todo al corriente para que no falte únicamente lo de la semana 4. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta ahí con el trabajo ese. ¿Qué pregunta tiene con el trabajo ese? El rango, no, El rango. nunca supe cómo sacarlo. Es que en el ejemplo, bueno, el que usted nos dio aquí nosotros lo teníamos, pero aquí no supe cómo sacarlo y ahí no pude hacerlo, la verdad. Ok, ya le, ya le explico, no hay problema. Igual es algo bastante, digamos que simple, pero importante. Ya Dígame, ven, gracias. dígame Isabel. Profe, a mí se me complicó, pero lo que es que usted nos dio la clase 5, ¿verdad? Y a mí se me complicó porque no me sale nada. ¿Cómo clase 5? El intervalo me da 7 y la clase son 5 y Ah, ok, no ok, me ok. da nada, no me da nada. Ok, vamos a ver. Está bien. Como les decía, ese examen pues es que estaba muy fácil. Pero bueno, vamos a ver, con respecto a eso, algunos hicieron eh, el histograma de 4 clases. Bueno, digo algunos, es que muy poquitos lo hicieron, entonces casi que fueron así como mitad y mitad. Igual no tengo ningún problema. La idea es que pues lo apliquen sin importar si son 4 o 5 clases. La diferencia no es tanta, no es tantísima la verdad. Eh,
Si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. No sé si eso es un sí o un no. Recuerden que tengo que estar pasándome de pantalla. No sé si me contestaron que sí o que no. No sé. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok. Sí, sí se Bueno, ve. ok. Voy explicando un poquitito, ¿verdad? A partir de algunas cosillas ahí que me dijeron. Cuando hablamos del rango, el rango es el recorrido que va a tener el histograma o el gráfico. El gráfico va a tener un punto de partida y un punto de llegada, o un punto de inicio y un punto de fin. ¿Okay? ¿Dónde va a iniciar? Va a iniciar en el dato mínimo. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en el dato máximo. Si por ejemplo yo tengo una serie de datos que van desde el 3 al 9, como en este ejemplo que está ahí, pues entonces para yo saber el rango que va a tener mi gráfico, al dato máximo, que es el 9, le voy a restar el dato mínimo, que es el 3. Entonces en ese caso voy a tener un rango de 6. O sea, del 3 al 9 voy a tener un rango de 6 unidades. Sin importar si están contenidos todos los números que están dentro de ese rango. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes ven ahí, yo tengo un recorrido que va del 3 al 9. Ese es el rango. Entonces 9 menos 3 va a ser un recorrido de 6 unidades. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, yo no tengo el 5 y tampoco tengo el 8. Entonces, pues no los tengo. Igualmente, el recorrido va a pasar por ahí. Entonces, a eso nos referimos como rango. El punto de inicio y el punto de final. Para saberlo, pues simplemente al máximo le restamos al mínimo. Y esto pues una vez lo repaso porque vamos a verlo ahorita en el tema que vamos a ver ahí. Si alguien tiene ahí el micrófono abierto, me ayuda, porfa. Ahora bien, ¿por qué yo necesito saber el rango? Porque yo voy a acomodar el histograma en precisamente ese rango. Por ejemplo, tenemos acá el gráfico, un ejemplo de un gráfico, y pues este dice que inicia en 6 y termina en 9,5. Bueno, pues entonces ese es mi rango y yo tengo que acomodar las clases, o sea, las columnas en ese recorrido, en ese rango. Entonces, para saber de qué tamaño van a quedar las clases o las columnas, pues vamos a dividir el rango, o sea, el recorrido, entre el número de clases que yo quiero usar, que en este caso eran 5 o 4, como quieran, digamos que 5. Entonces el rango lo divido entre 5 y ahí yo voy a tener lo que es el intervalo, o sea, lo que va a medir o el ancho que va a tener cada clase. Ahí yo a veces uso como diferentes palabras, sinónimos, como para que lo entiendan. Un poco claro. Ya Sí, pero ahí sí entendí mejor, sí. A ver, si usted que usted estaba más preocupado el martes pasado por el partido que otra cosa. Y ya se nos Es que yo estaba pensando en ser campeón de Centroamérica en ese momento. Sí, porque ya de otra cosa no. Ya no se pudo. Ya no. Eso es lo malo. Ok, bueno. Casualmente lo que vamos a ver ahora se complementa y digamos lo que también, digámoslo así, como que se deriva de lo que vimos la semana pasada. Básicamente, si la semana pasada no lo hubiéramos visto, lo que vamos a ver hoy tal vez lo hubieran tenido ahí un poquillo, digámoslo que un poquillo tembeleque. Lo de hoy también es muy práctico, o sea, tan práctico que para esta semana también tienen un trabajo, o sea, una tarea. Así que, como ya pudieron ver, este módulo es un módulo muy práctico, en el cual pues únicamente tuvieron el examen de la primera semana, examen que estaba regalado. Y no me voy a cansar de decirlo. Profe, nosotras le dijimos que estaba difícil. Sí, pero no les creo. Más, imagínense que algunos tuvieron hasta ¿cómo podría llamarlo? Vamos a ver,
que más bien no tuvieron la vergüenza de decirme que se los volviera a hacer. Y yo, perdón, pero bueno, está bien. Vamos a ver. Estoy compartiendo acá, no sé si tienen alguna otra pregunta, por favor, con gusto. Recuerden que esto es control estadístico, o sea, son herramientas que nos ayudan a implementar el estudio para saber cómo se está comportando el proceso, cómo podemos analizar ese proceso. En este caso, pues vamos a continuar analizando el proceso, no es que es algo que de ahí se dio porque el profesor se le metió la gana de verlo, no, es que es algo que para quienes trabajen en el área o han tenido la experiencia de estar cerca de, saben que son cosas que se manejan el día a día. Probablemente tal vez no lo entiendan, ¿verdad? Del todo, porque yo sé que hay veces pues la premura y todo lo demás, pero la idea es que con el tiempo lo vayan entendiendo porque la aplicación es lo primordial. Bueno, la implementación, perdón. Ok. La pregunta del examen. Yo creo que sí. Bueno, ahorita reviso. ¿Quién me está escribiendo? No era que iba a cambiar la foto, ahora que me acuerdo. Bueno. Yo también estoy contento porque ya casi salgo de vacaciones. ¿Cómo ha costado que termine el año? Bueno. Ok, vamos entonces con esta segunda herramienta que se llama gráfico de cajas. Aquí vamos a trabajar la distribución de los datos por cuartiles. De hecho, el nombre completo de la herramienta se llama gráfico de caja con bigotes. Es un nombre así, yo ese nombre no lo inventé, ¿verdad? Pero bueno, también podemos usarlo en ¿cómo se llama? En Minitab. Se me olvidó abrir Minitab ahorita para abrirlo acá de una vez. Recuerden que eso no es un requisito, ¿verdad? Ustedes quieren hacerlo y tienen la posibilidad, pues excelente. Ahí pasa es que no he podido anunciarlo, pero ya vamos a tener un taller de Minitab para el próximo año. Ya estoy anunciando uno, pero es de metrología, y ya luego vamos con el de Minitab. Entonces ahí supongo que son talleres que muchos van a tener ahí algún tipo de interés. Como también supongo, hago la aclaración, porque es que mucha gente me pregunta, y si no me pregunta a mí, le pregunta a los compañeros de asesoría. El programa que estamos ofreciendo para el próximo año, que es en ingeniería industrial, es muy parecido a este que ustedes están llevando, y no es que sea el mismo, digamos, es muy parecido, simplemente que es un poquito más de nivel porque se ven cosas ya de producción y también de logística, pero en algún caso, si por ejemplo quieren convalidar, son como 4 materias que se le convalidan de este programa al otro. Igual, cualquier consulta o duda, ojalá si se la pueden hacer al vendedor o vendedora que los atendió en un principio. Yo me enfoco más en la parte académica, ¿verdad? Yo, de hecho, cuando a mí me preguntan, soy como, así como, los oriento a quien los puede ayudar mejor, ¿verdad? Bueno, vamos entonces acá con cajas y bigotes. La idea es que vamos a ubicar los datos que tengamos. Recuerde que los datos que nosotros tenemos son producto del estudio de la producción, del proceso como tal, o las mediciones que yo vaya a recopilar. Mediciones que pues vamos a ver en el próximo módulo casualmente de metrología. Pues obviamente todo eso va a representar el comportamiento del proceso. La idea es poder analizarlo. No es únicamente recopilar datos para luego ahí acumularlos y tenerlos ahí en un historial, no. Es tenerlos para posteriormente analizarlos de diferentes maneras. Una de ellas es con el gráfico de histograma que vimos la semana pasada. Otra es con este tipo de gráfico que vamos a ver ahorita, que se distribuye por cuartiles
y otra es con otra herramienta que vamos a ver en el próximo módulo, que es para gráficos de control, para rangos y promedios. Entonces, Profe, ¿podría decirme, ¿cómo? qué significa cuartil? No sé, ¿alguien preguntó algo? ¿Fue que me pareció? Bueno, este gráfico lo podemos hacer tanto de manera vertical como de manera horizontal, como a ustedes les quede mejor. Igualmente, pues sin importar si es horizontal o vertical, únicamente vamos a usar un eje, en el cual pues vamos a ver cómo están distribuidos. Vamos a utilizar 5 variables. Las 5 variables que vamos a utilizar pues las pueden ver acá. Tenemos la primera, que es el mínimo, de donde inicia ese gráfico. Luego vamos a tener el cuartil 1, Q1. Luego vamos a tener la mediana. Luego el cuartil 3. Vean que entre cuartil 1 y cuartil 3 tenemos la mediana. La mediana también se le puede llamar, o también se le llama, cuartil 2. Entonces, si digamos quieren ir en orden, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Pero realmente la mediana yo prefiero llamarlo así porque es la que me divide los datos en dos, que lo habíamos hablado un poquillo la primera semana. Y el quinto variable es el máximo, donde termina la distribución de los datos. Y en base a esa distribución vamos a ubicar los cuartiles y cómo se distribuyen los datos que yo tengo. ¿Okay? Bueno, aquí los tenemos, ¿verdad? Máximo, mínimo, cuartil 1, cuartil 2 o mediana y cuartil 3. Para lo que son la distribución del gráfico de cajas y bigotes. Obviamente vamos a hacer uso del rango, que ya lo expliqué un poquito. Tenemos acá, el rango consiste en lo que es el recorrido desde el mínimo hasta el máximo. Y si quiero saber el valor de ese rango, pues lo que hago es que al máximo le resto el mínimo. Entonces, restándole el máximo al mínimo, vamos a tener lo que es el valor del rango, o sea, la cantidad de datos que vamos a recorrer. Ok, vamos a hacer varios ejemplos para que lo vayamos teniendo claro. Tenemos esta serie de datos. Esta serie de datos son muy parecidos a unos datos que habíamos visto en la semana primera, la primera semana. Entonces, obviamente, en la vida real yo tengo más datos, que obviamente producto de la recopilación de datos, mediciones y demás, yo tengo una cantidad más de datos. Sin importar la cantidad de datos, simplemente yo tengo que tomar en cuenta los valores para poder ubicarlos en un gráfico de cajas. ¿Okay? Como vimos, el gráfico de cajas tiene un inicio y tiene un final. El inicio va a ser el dato mínimo y el final va a ser el dato máximo. Entonces, esta serie de datos, lo que yo necesito es pues determinar el mínimo, que como ven acá es el 31. Entonces tenemos ubicado el mínimo en el 31 y el dato mayor o el dato máximo es el 36. Entonces yo voy a tener un gráfico de cajas que va a estar desde el mínimo hasta el máximo. Por ejemplo, para que se den una idea perfectamente, entonces mi gráfico de cajas va a estar perdón, no ando fino. Mi gráfico de cajas va a estar desde el mínimo hasta el máximo y en algún lado va a estar la caja con la mediana. Más o menos así es como vamos a irlo trabajando. No es que va a estar así, eso es un ejemplo para que nada más vean que ahí es donde yo voy a ir armando. Recordemos la mediana. ¿Qué era la mediana? O lo que podríamos denominar también en esta herramienta como cuartil 2. La mediana va a ser el valor o el dato que me divida la serie de datos en dos, exactamente en el medio del centro de la mitad. Recuerdan lo que les decía, va a ser simétrico. A un lado va a estar el 50% y al otro lado va a estar el otro 50%. Por favor, pongan atención acá a todo lo que voy a ir diciendo. Si en algún momento no entienden algo, porfa me preguntan, porque si hay algunas cosillas que si por A por B se les va, es como cuando estamos viendo una película
Si algo que no vimos, no lo entendimos, se nos fue la onda. Bueno, depende de la película. ¿Sí? Para saber la ubicación de la mediana, primero tengo que hacer n más 1 entre 2. O sea, número de datos más 1 entre 2. Y eso me va a dar la ubicación. La ubicación me dice que en este caso, como tengo 7 datos, la ubicación va a estar en el dato 4. Entonces yo ordeno los datos de menor a mayor y vemos que el que está en el punto 4 o en el orden 4 es el 34. Quiere decir entonces que en este ejemplo que está acá, vamos a hacer esta rayita aquí, la mediana va a estar aquí. Vamos a hacerlo así para que ustedes vayan viendo una cosa que me interesa. Perdón, profe, pero no estoy viendo nada. Voy. ¿Sí están viendo ahí algo o no? Sí, ahí estoy viendo los datos y va al punto mínimo, al punto máximo. Ok. Sí, ya sé qué es. Que a mí se me olvida. Estos chicos, estos son los efectos los efectos de la liga. Okay, ahora sí. Profe, ¿no le da vergüenza mencionarla, profe? ¿Es en serio? No me da vergüenza. ¿Por qué me va a dar vergüenza? Ahí Luigi lo dijo antes, somos campeones de Centroamérica. Ay, sí, pero siempre en las nacionales se lo pelan. Exactamente. Pero dígame una cosa, ¿usted es liguista? Profe, yo era liguista. No, hasta que llegué a tener, póngame atención. Perdón que me... Yo era liguista hasta que llegué a tener un novio envenenado y entonces desde ahí empecé a detestar el fútbol. Entonces ya no le voy, pero ni a la selección. Sí, es que qué feo ser envenenado, ¿verdad? Yo por eso nunca he sido envenenado. Vamos a ver. No es por decir nada, perdón que me salga del tema. Siempre tocamos el punto, ¿verdad? Porque qué barbaridad. Ya los liguistas estamos acostumbrados, así que es como una tradición navideña. O sea, ¿qué seríamos, verdad, sin las tradiciones navideñas? Ya hasta uno se burla de uno mismo. En fin. Bueno, ahí ven la rayita que estoy haciendo, ¿correcto? Eso quiere ¿Cuál decir, rayita? Yo no vi ninguna rayita. ¿no la ven? La rayita roja que hice del mínimo al máximo. No, profe, nada más de la No, presentación, señor. pero no se ve lo que haya rayado, digamos. No se ve. Vamos a ver otra vez. Es que ve. Vamos a ver. Todo yo. Estas secuelas. Y también todo el año con chiquillos, sea bárbaro. Vamos a ver otra vez. Dígame que ahora sí. Sí, ahí sí. Sí, profe. Ahí sí. A ver. Se salvan que tengo una maestría en ambientes virtuales de aprendizaje. No es broma. Ok. Entonces, con ese cálculo que acabamos de hacer, recuerden que son 5 variables que vamos a ubicar. Ya tenemos las dos primeras, que digamos son las más fáciles, mínimo, máximo. Y pues ahí va a estar nuestro gráfico de cajas. Va a estar ubicado y voy a tener, por decirlo así, una línea del mínimo al máximo. Este es el rango. Esa línea roja es el rango, me representa el rango. Y ahí voy a tener la distribución de los datos. O sea, mis datos van a estar distribuidos ahí. Recuerden que yo los voy a distribuir por cuartiles. De hecho, si ustedes analizan la palabra cuartil, se refiere a cuartos. O sea, voy a tener repartidos mis datos en 4 partes. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. ¿Ok? Calculamos antes la mediana. Bueno, si alguien llega y dice, ok, no, aquí la mediana está en el centro. Bueno, el centro, en buena teoría, el centro estaría aquí. No lo voy a hacer porque si no queda. Pero realmente el centro no está ahí. Porque no es el centro del rango. Es el centro de cómo están repartidos los datos. Y por favor, grábense en esto y ojalá que lo entiendan. Y ahorita lo van a entender más visualmente cuando vayamos haciendo los gráficos. Es el centro de cómo están repartidos los datos. ¿Y cuál fue la mediana que se calculó antes? Bueno, la mediana fue 34, o sea, aquí. Imagínense que eso es una línea recta. Es
que ahí me quedó, ahí está el 34. Entonces, si ustedes se fijan en esa línea que yo acabo de hacer, que es la mediana, ¿qué me dice la mediana? La mediana me dice que voy a dividir los datos en dos. A un lado voy a tener el 50% y al otro lado el otro 50%. O sea, de manera simétrica. ¿A ustedes les parece que eso está simétrico? Nada más díganme sí o no. No, señor, ¿Por qué no? porque no tiene partes iguales. Pero la mediana que yo acabo de calcular me dice que sí. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A mi vista o a los cálculos matemáticos? Ah, ya no sé. Hagámosle caso a los cálculos matemáticos. ¿Ok? Voy a hacerlo aquí un poquito acá. ¿Ok? Sí, probablemente si yo hago esa línea ahí, ustedes van a decir, no, es que el recorrido que hay del mínimo a la mediana, que es esta línea vertical que está ahí roja, no es la misma que está de la segunda parte, que es de esa línea al máximo. Pero lo que me está diciendo los cálculos matemáticos es que de un lado tengo repartidos 50% y del otro lado tengo repartidos el otro 50%. ¿Que necesite más recorrido? Bueno, eso es otra cosa. No es lo mismo recorrido que cantidad de datos. Recuerdan lo que vimos al principio, ¿verdad? Que yo les dije, tenemos un rango del 3 al 9, pero no tenemos ni el 5 ni el 8. Bueno, pero pasan por ahí. Que probablemente no tengamos algún dato acá. Y de hecho, si ustedes se fijan en la serie de datos que yo estoy distribuyendo acá, resulta que el 32 no está. Entonces, al no estar este 32 aquí, va a hacer que entonces el recorrido de esta primer mitad vaya a ser más largo. Visualmente tal vez no parezca, pero matemáticamente sí. Y pues nosotros como buenos ingenieros o futuros ingenieros o ingenieras tenemos que hacerle caso a los cálculos matemáticos. Y pues entonces a la hora de ubicar ahora la mediana, pues ahora voy a tener el mínimo, el máximo y la mediana. Ya ahí tengo, por decirlo así, dos cuartiles. Ahora nada más tengo que calcular cuartil 1 y cuartil 3. ¿Por qué no tengo que calcular cuartil 2? A ver si alguien me puso atención. Porque es la mediana, profe. Cuartil 2 es la mediana. Ok. Entonces aquí lo que me está indicando la mediana es que a este lado tengo 50% y al otro lado el otro 50%. Esto es un recordamiento de calcular la mediana, pero en el caso de si tenemos una mediana con número par, o sea, si en vez de ser 7 fuera 8, pues 8 más 1 entre 2, ya la posición va a ser 4,5. Entonces tenemos que calcular la posición, en este caso que está entre el 4 y el 5. En este caso, pues la posición 4 va a ser 8 y la posición 5, 9. Para este ejemplo, lo que vendría a ser entonces 8 más 9, que son los cálculos que están aquí abajo, dato 1 más dato 2, o sea 8 más 9, lo divido entre 2 y me dice que la mediana o el valor de la mediana final es 8,5. En este caso, cuando tenemos un cálculo como esos, en el caso de que la mediana no sea ni 4 ni 5, sino esté entre uno y otro, que hago la comparación. Okay, entonces ahora vamos con los cuartiles, lo que está acá al lado de la mediana. En este caso, primer cuartil y tercer cuartil. El segundo cuartil ya lo hicimos. Ay, perdón. Vamos a hacer bueno, lo que pasa es que no
no sé por qué me borraron el ejemplo de aquí, porque aquí tenemos ahora estos otros datos, ¿no? Voy a tener que utilizar entonces acá vamos a hacerlo aquí, ok, porque ahí no se encuentra. Tenemos entonces que vamos a calcular el primer cuartil. No sé si tienen alguna duda hasta acá, chicos y chicas, porfa, antes de continuar. Perdón que me enredara ahí un toquecillo, pero no sé por qué aparece borrado otro, la continuación de este mismo ejemplo. Lo más lógico y lo más obvio es que el cuartil 1 vaya a estar ubicado entre el mínimo y la mediana. Y el cuartil 3 va a estar ubicado entre la mediana y el máximo. O sea, eso va a ser lo más obvio y lo más lógico a la hora de hacer los cálculos. Voy a adelantarme acá porque más adelante están cómo calcular el cuartil 1. El cuartil 1 se calcula con esta fórmula. Y como pasa con la mediana, lo que me va a decir primero es la posición. La posición es n más 1, pero dividido entre 4. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo que en Excel. ¿Pueden ver el Excel que tengo acá abierto? Sí, profe. Sí. Vamos a ver. Dice que es n más 1 entre 4. En vez de ser entre 2, ese es entre 4 porque es el primer cuartil. Teníamos 7 datos. ¿Okay? 7 datos más 1 y eso lo vamos a dividir entre 4. Como estoy haciéndolo aquí en Excel, esta parte la tengo que encerrar entre paréntesis. ¿Okay? Para saber cuál es la posición. Me dice que el cuartil 1 es la posición 2. ¿Okay? Entonces me voy a los datos. Vamos a irnos de nuevo acá. Es para completar este ejemplo porque no lo quiero dejar ahí incompleto. Entonces vamos a buscar la posición 2. Aquí, como ya los datos estaban ordenados, la posición 2 me dice que la posición 2 es 33. Entonces me voy a venir acá y la posición 2 que me dice que es el valor 33 va a estar aquí, el cuartil 1. ¿Ok? Y luego voy a calcular el cuartil 3. El cuartil 3 es muy parecido, es n más 1 entre 4, pero por 3. O 3 por n más 1 entre 4. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, simplemente es tener el orden. Ya sea que 3 por eso mismo o eso mismo por 3. Eso para ubicar el cuartil 3, que en este caso vendría a ser lo mismo que hicimos acá, pero lo vamos a multiplicar por 3. Y son 7 más 1, 7 porque son 7 datos, más 1 dividido entre 2. Vamos a poner esto aquí para Profe, no era dividido entre 4. dividido entre 4, sí. Yo qué raro, algo me... Gracias. posición 6. O sea, de los 7 datos que yo tengo, la posición 6 va a ser el cuartil 3. Es que, no sé, vuelvo y repito, ya esto yo lo tenía hecho, pero como yo comparto esta presentación con mis compañeros docentes, puede ser que me la hayan manipulado. Bueno, entonces me devuelvo a los datos, acá,
y la posición 6 va a ser 35. Algo así como todos los de la liga. Y eso no es broma. Bueno, para los que somos de Alajuela saben a lo que me refiero. ¿Verdad? Entonces el dato 2 va a estar aquí, que es el cuartil 1. Y el dato 6 va a estar aquí, que es el cuartil 3. Y ahí ya yo nada más hago el gráfico de cajas. ¿Cómo? Bueno, hago una línea del mínimo al máximo y una caja del cuartil 1 al cuartil 3 y la parto, esa caja la parto con la mediana. Ahí yo tengo el gráfico de caja con bigotes. Ahí yo tengo la distribución de el cuartil 1 acá, del mínimo al Q2, perdón, al Q1, del mínimo al Q1 tengo el primer cuartil, del Q1 a la mediana tengo el cuartil 2, de la mediana al Q3 tengo el cuartil 3 y del Q3 al máximo tengo el cuartil 4. O sea, ahí están repartidos los datos de manera tal que los pueda ver en cuartiles. Para este primer ejemplo, pero ya vamos a ver otro. Por eso es que no quise dejar como a lo tonto. Vamos a ver, acá está. Bueno, ahora tenemos este otro ejemplo. Este otro ejemplo, vea que son valores, a eso se le llama dispersión, valores con una dispersión muy profunda, muy alta. ¿Por qué? Porque yo tengo valores que van del 20 al 150. Por lo tanto, cuando yo calcule un valor central, ya sea promedio o mediana, cualquiera de los dos, vamos a ver que del promedio al valor mínimo o al valor máximo tenemos una desviación, es lo que llamamos dispersión. O sea, probablemente aquí estemos hablando de horas extra o de salarios o alguna producción un poco irregular, ¿verdad? Tal vez eso va a depender mucho, pero acá nos sirve para también ver cómo puedo yo distribuir diferentes datos con diferente dispersión también en cuartiles. Bueno, entonces yo tengo los datos que van del 20 al 150 y los datos que yo tengo son estos: 20, 35, 40, 70, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, primero voy a calcular la mediana, porque el mínimo ya lo tengo acá visualizado, que es 20, y el máximo ya lo tengo también visualizado, que es 150. De hecho, aquí en la siguiente diapositiva, ahí está. Pero bueno, vamos a determinar primero la mediana para saber que la vamos a ubicar y que la vamos a ubicar bien. Primero, la posición es n más 1 entre 2. Bueno, tengo 12 datos, entonces 12 más 1 entre 2 me dice que busque la posición 6,5. Ok, 6,5, ¿cuál es? Marlon, ¿verdad? Estaba conectado. Perdón que le pregunte ahí al primero que se me venga a la mente. Sí, sí está, Marlon. O Marjorie. De los que ve ahí con M. Van a quedar esta Navidad viendo números. Está bien. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Si alguien... Profe, ¿esa es la mediana? Es la mediana, sí. Pero primero tengo que buscar la posición. Lo que me dice es que la posición es 6,5. Entonces, los datos ordenados, voy a la posición 6,5. ¿Cuál es la posición 6,5? Bueno, la posición 6,5 es la que está entre el 6 y el 7. Está ahí a la mitad del 6 y el 7. Entonces, como yo no sé, digamos aquí está muy sencillo, ¿verdad? Está 90 y 100. Pero igualmente, yo digamos que no sé cuál es el valor que está entre 90 y 100. Bueno, para eso entonces yo agarro el dato 6 y el dato 7, o sea,
dato 1 y dato 2, que es 90 y 100, porque es la posición 6,5, pues agarro el 90 y el 100, lo sumo y luego lo divido entre 2. Y me va a decir que entonces la posición 6,5, repito, que es la que está entre el 6 y el 7, va a ser, el valor va a ser 95. Recuerden que una cosa es posición y otra cosa es el valor. Aquí lo tengo bien explicadito. Entonces ahí claramente ya yo tengo las tres primeras variables: mínimo 20, máximo 150 y la mediana que va a estar acá entre el 6 y el 7, que entonces vamos a ubicarla de esta manera. Vamos a ubicar mi gráfico de manera tal de que va a empezar en el 20 y va a terminar en el 150. Bueno, acá yo estoy utilizando una escala. Esto es muy importante, chicos y chicas, que la escala que utilicemos vaya en el mismo orden. Eso se llama discreción. O sea, vamos a ver, si yo agarro el 20 y el 30, pues quiere decir que voy de 10 en 10. Pero no se vale de que tenga 20, 30 y de luego brinque al 60. Ah, es que el 40 no lo tengo, por ejemplo. No, aunque no lo tenga, tiene que representarlo, que es parte del recorrido. ¿Ok? Entonces, nada más ahí para que eso lo tengamos claros, para que el gráfico sea lo mejor representado posible. Pues ahora, ¿qué nos queda? Ubicar el cuartil 1, que va a estar entre el mínimo y la mediana, y el cuartil 2, que va a estar entre la mediana y el máximo. ¿Ok? Pues entonces vamos a utilizar acá, aquí pues ya lo vimos antes, ¿verdad? La fórmula para la posición del cuartil 1 es n más 1 entre 4. Y acá ya les voy a explicar esto que está acá. No le tengan miedo, nada más es sustitución de datos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso va a pasar en algunas circunstancias, ¿verdad? Si lo vemos así. Si yo tengo n más 1, que en este caso es 12, entre 4, me va a decir que es 3,25. Véanlo aquí abajo, porfa. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí ya no es 3,5, como en el caso anterior, o 6,5, sino 3,25. Y recuerden que 3,25 es la posición. ¿Y cuál es la posición 3,25? Bueno, está entre el 3 y el 4, pero está más cerca de la posición 3 que de la posición 4 por ese 0,25. Ese 0,25 yo tengo que determinarlo con esta fórmula que está aquí arriba, donde dice dato 1 más la resta de dato 2 menos dato 1 por el decimal. El decimal es 0,25. Entonces simplemente yo sustituyo. ¿A qué se refiere? Bueno, dato 1 es el 40, o sea, el 3. Dato 2 es el 70, que es la posición 4. Y simplemente sustituyo. Entonces, dato 1, que es 40. Dato 2 menos dato 1, 70 menos 40. Y lo multiplico por el decimal. El decimal que yo tuve, que en este caso es 0,25. Si hacemos esa operación, nos va a decir que entonces el valor, ya no la posición, el valor va a ser 47,5. Y aquí lo vemos muy claro, ¿verdad? Porque vemos que la posición 3 es 40, la posición 4 es 70, pero como es 0,25, va a ser que esté más cerca del 40. Y en este caso, pues 47,5. Ese va a ser donde vamos a ubicar el cuartil 1. Entonces ahí más o menos voy buscando y vemos que acá está el 40, aquí está el 50. Ven que por ejemplo no tengo el dato 50, no tengo el dato 60, pero aunque no lo tenga, yo tengo que representarlo en el gráfico. Y a la hora de ubicar el 47,5 va a quedar más o menos ahí, en ese punto azul. ¿Okay? Ahora vamos con el tercer cuartil, que es una historia muy similar. ¿Qué nos va a decir? Que pues 3 por n más 1 entre 4. Bueno, n más 1 entre 4, ¿verdad? Que era
que era 3, y lo vamos a multiplicar por 3. Y en este caso nos va a decir que es 9,75. O sea, este 9,75 lo que nos va a decir es que está entre el 9 y el 10. Pero como es 0,75, va a estar más cerca del dato 10. ¿Ven? Ven que por ejemplo aquí tengo 100 y tengo 120, pero no tengo 110. A la hora de ubicar en el gráfico tengo que ubicarlo igualmente. Bueno, pues hacemos casi que la misma historia. Dato 1, que es 100, más la resta de dato 2 menos dato 1, que es 120 menos 100, y lo multiplicamos por el decimal. Pero el decimal en este caso es 0,75. Y al hacer todo eso, nada más sustituir los datos, nos va a decir que el valor es 115. ¿Okay? Ahí es donde va a estar ubicado el cuartil 3. Entonces ahí vamos a tener listo la posición de cada una de las variables. Mínimo 20, cuartil 1 47,5, mediana 95, cuartil 3 115 y el máximo 150. Visualmente no nos va a parecer de que todos son del mismo recorrido, porque no, eso va a depender cómo están distribuidos los datos. Al final vamos a tener un gráfico como este. Ya aquí esto es hecho en Excel, ¿verdad? Nada más, digamos, si yo quisiera aprovechar ahí, si quisiera aprovechar este gráfico, bueno, tendría que hacer algo como esto, hacer una línea del mínimo al máximo, y luego una caja del cuartil 1 al cuartil 3, y la parto en la mediana. Nos quedaría algo así, pero aquí lo hago en Excel y me va a quedar de esta manera. Ahorita les explico cómo hacerlo en Excel también. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer a mano. Si lo van a hacer a mano, yo les recomiendo con unas hojas cuadriculadas para que sean un poquito más precisos, o que utilicen una regla y pues también ubiquen en la regla la misma discreción o el mismo orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas? Okay, vamos a hacer este ejemplo que está acá. Lo vamos a hacer en Excel. Okay. Yo lo voy a hacer en Excel, lo voy a explicar en Excel, aunque aquí está explicado también todo, pero yo lo voy a hacer en Excel para que ustedes vean cómo se hace y cómo se determinan las variables. Quitamos esto y vamos a copiar los datos aquí. 18,95, 12,62, 11,94, 42, 16 datos en total. Bueno, puse datos, pero no me acuerdo qué era. Es durabilidad. Vamos a poner el mismo título. Siguen bien ahí el Excel que estoy usando, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, digamos que acá si vamos a utilizar Excel y cualquier otro programa, en este caso digamos Minitab, el mismo programa nos va a ordenar los datos o nos va a asumir, va a agarrar los datos y los va a ordenar, con el fin de graficarlos, ¿verdad? Muchas veces no es que nos ordene. Si yo los quiero ver ordenados, ¿okay? Yo pues entonces tendría que hacer esto, lo voy a hacer acá, para efectos de ¿okay? Vamos a copiarlos aquí, y estos datos
los que acabo de copiar, los voy a ordenar para obviamente efectos de que sea más ordenado y que ustedes lo puedan ver por ahí. Yo lo que hago es que selecciono los datos numéricos, el título no, y me voy acá a esta parte. Un segundo para mover una cosa aquí. Me voy acá a esta parte donde dice ordenar y filtrar, y le voy a pedir que me los ordene de menor a mayor, o sea, de mínimo a máximo. Entonces le digo ordénenmelos de mayor a menor. Me va a salir este cuadro porque como yo tengo más de una columna, Excel me va a preguntar que si amplío la selección o únicamente la selección actual. Ampliar la selección es que también me va a ordenar la columna de a la par. Bueno, yo no quiero eso, yo lo que quiero es nada más esa columna que acabo de seleccionar para estos efectos, y listo, ahí me los ordenó. Entonces aquí ya yo puedo ver el dato mínimo y al final el dato máximo. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar acá esto, mediana, cuartil 3 y máximo. Ok, bueno, acá tenemos el mínimo, ¿verdad? Que es 7,03 y el máximo que es 22,5. Bueno, pero profe, ¿qué pasa si yo no quiero usar esto? Bueno, aquí yo lo estoy haciendo como alternativa. Bueno, pero perfectamente podemos utilizar las fórmulas. Bueno, esto no es parte de, pero igual se los voy a explicar. Yo puedo utilizar una fórmula que diga mínimo. Esta fórmula me va a traer el valor mínimo de una serie de datos, o como dice acá, de una lista de valores. Entonces yo le digo, ok, utilíceme esa fórmula mínimo y sáqueme el mínimo de estos datos. Voy a utilizar la columna original para que vean que sin importar el orden, él me va a extraer el mínimo de esos datos que van de A1 a A17. ¿Sí? Me trajo el mismo valor. Lo mismo pasaría si hago con el máximo, pero en este caso le selecciono fórmula máximo, max, le digo que me use esa fórmula y que me use estos datos, esta lista de valor de datos, también de la A2 a la A17. Y listo, también ahí me lo extrae. Con la mediana, bueno, con la mediana es lo mismo, pero hagámoslo a mano. ¿Cómo era la mediana? ¿Sí? Es n más 1 entre 2, que es 16, más 1 dividido entre 2. ¿Sí? Tiene que encerrar entre paréntesis. Ahora sí. Dice que la posición es 8,5. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el 8,5? Bueno, aquí yo no puse posición, vamos a hacerlo así. Okay. Esto que está acá es posición. Nada más voy a ponerle un colorcillo ahí para que no se enrede. Ese color verde. Okay. Dice que la posición es 8,5. ¿Cuál es la posición 8,5? La posición 8,5 es la que está aquí, entre el 8 y el 9. Bueno, entonces en este caso yo tendría que sumar 12,62 más 13,28 y dividirlo entre 2. Sería algo como esto. Voy a hacerlo aquí. 12,62 más 13,28 y esa suma la divido entre 2. Y me dice que es 12,95. O sea, lo que yo tengo entre 12,62 y 13,28 es 12,95. Pero vamos a ver por medio de fórmulas si da igual. Tiene que. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a pedir mediana. ¿Okay? Digo fórmula mediana y también le digo sáqueme la mediana de estos datos. Listo. Ahí está. ¿Ve? Me extrajo el mismo valor. Ya sea que lo haga de una manera o de otra, me tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Perfecto. Vamos con cuartil 1. ¿Cómo era el cuartil 1? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Aquí estoy usando nada más como para hacer cálculos. El cuartil 1 era
n más 1, ¿no? 16 más 1 dividido entre 4. Ok, agarro la posición 5. La posición 5 es esta. Esta, perdón. 10,92. ¿Será cierto? Vamos a ver si es cierto. Le digo entonces acá, aquí. Profe, yo creo que donde hizo la puso entre más 4 o entre 4, algo así creo. Los dos puso 4, creo. Ay, juepucha, sí es cierto, perdón. Uy, man, estas están todas, weón. Perdón, weón no, compañero. Ahí está. Ok, entonces 4,25, entonces no es esta. Entonces yo no sé para qué inventan, porque no era esa. Es 4,25. Entonces quiere decir que 4,25 está entre el 4 y el 5. Vamos a ver. Vamos a ponerla aquí como un celestito para que no se confunda. ¿Cuál sería? Bueno, entonces tengo que hacer la fórmula de 10,46, ¿okay?, más la resta de 10,92 menos 10,46 por el decimal. El decimal es 0,25. Okay. En este caso es, vamos a ponerlo a dos decimales, 10,58. O sea, 10,58 es lo que está entre 10,46 y 10,92. ¿Esto por qué? Porque si esta posición, como en un principio, bueno, que lo hice mal, era 5, bueno, me voy directamente a la posición 5, pero no es la posición 5, es 4,25. Bueno, entonces en este caso, yo voy a utilizar fórmula cuartil para ver si es cierto que es 10,58. Entonces me voy a ir acá a fórmula cuartil, ya les voy a enseñar cómo se hace, y aquí me va a pedir dos argumentos. Primero, matriz. Matriz quiere decir la lista de datos. La lista de datos son estos. ¿Okay? Y luego, cierro paréntesis, y luego le voy a tener que indicar el cuartil. En este caso es el cuartil 1. Entonces le pongo punto y coma o coma, dependiendo del Excel que estén usando. ¿Cómo sé yo cuándo utilizar punto y coma y cuándo utilizar coma? Bueno, el mismo Excel me lo va a decir. Por ejemplo, acá me dice que va matriz, o sea, lista de datos, y utilice punto y coma. En algunos Excel le va a decir que coma. Entonces simplemente ustedes se fijan ahí en el argumento, o sea, esto se llama argumento, que les va a pedir, si les va a pedir punto y coma o les va a pedir coma. Yo es que ya sé que el mío me va a pedir punto y coma. Punto y coma. Y le digo que me ubique el cuartil 1. Vamos a ver, algo hice ahí mal. Profe, creo que el punto y coma va entre paréntesis. Ah, sí, qué huevón. Oiga, ¿qué me está pasando hoy? ¿Quién es el que ha estado hablando? Creo que el alumno está superando al profesor. Sí, no, es que ¿quién me está hablando? Para que yo voy a ponerlo a nombres. Porque ustedes me vienen pidiendo que es que clases de Excel. Entonces, para que se los dé el compañero. ¿Cierto? No, profe, es que yo lo veo ahí del cuadrito donde se desliza la fórmula, entonces por eso que estoy siguiendo la fórmula. Sí, claro. Espérese, para ver qué hice aquí. A ver si alguna fórmula puse mal acá. Yo creo que no, porque yo nunca hago nada malo. Vas por, estamos bien ahí. Estamos bien, dato 1, dato 2, menos dato, ok, ya lo voy a revisar. Vamos a ver. 10,46, 10,92. Y aquí me está sacando el cuartil 1 con otro dato. Vamos a ver si fue que... Ok, es más dato 2. Fue que hice algo aquí. Por 0,25. Ah, qué huevón, no, sí, ya vi que es el asunto. Es que aquí estoy usando
datos que no son. Qué pena. Eso es lo bueno, que uno ubique los mismos errores de uno. Son estos datos de aquí. Ok, ahora sí. Entonces aquí no es 10,46 sino 10,06. Okay. Y aquí es 10,46 y 10,06. $4,25. Pero ahora más bien me está dando diferente. ¿Qué es esto? No, sí está bien al principio. Son dato 4 y dato 5. Son este de acá, que es 4. Ah, ok, 4,25 aquí. 4,25 bastante. Entonces sí, 10,46 y aquí es 10,92. Compañeros, sé que están todas ahí, me dice si estoy haciendo algo mal. Aquí 10,46 por 10,25, 10,58. Y aquí me está dando 10,81. Qué pereza. Vamos a ver si lo hago. No, me da igual. Cuartil extenso. Vamos a ver. Ahí está. Era con cuartil extenso, no con cuartil normal. Vale. Igual la diferencia, bien, no sé si la vieron, la diferencia es demasiado poco. Pero vamos a utilizar este para que nos esté dando igual. Para que cualquier cosa busquen esta fórmula. Cuartil.ex. ¿Okay? Entonces nos dice que 10,58. Ok. Y ahora nos queda cuartil 3. Bueno, cuartil 3 viene a ser 3 por 16 más 1. ¿Por qué 16 más 1? 16 es porque es número de datos, le sumamos 1 y lo dividimos entre 4 para saber cuartil, en este caso cuartil 3, y dice que es 12,75. ¿Ok? 12,75 vamos a ubicarlo entre el 12 y el 13. ¿Ok? Y aquí es mediante igual sustitución, decimos que el dato 1 es 14,66 más la resta de 18,1 menos 14,66 y lo multiplicamos por el decimal. El decimal en este caso es 75 o 0,75 y nos dice que es 17,24. Bueno, vamos a utilizar la fórmula de cuartil, pero cuartil.x, ¿okay? Para percentil, y decimos que utilice estos 16 datos, punto y coma, y en este caso le decimos cuartil 3. Cuartil 3 y listo. Si nos da igual, 17,24. O sea, todos estos cálculos que hice aquí, digamos, son como cálculos a mano, pero es para por si acaso yo no tengo fórmulas. Ok, igual si tenemos los datos los ordenamos y pues vamos a irlos ubicando. En este caso pues no puse antes acá, ese sería el cuartil 3. Aquí tenemos. Voy a copiar esos datos nada más así rápidamente antes de hacerlos acá en Excel, para copiarlos acá en mi tab, perdón, aquí, para ahorita hacerlos en para Excel. Bueno, ya lo vieron a mano pues simplemente ubico las 5 variables, mínimo, máximo, le ubico la mediana y luego cuartil 1 y cuartil 3 para hacer la caja. Si lo tenemos en Excel,
vamos a hacer esta manera. Digamos que tanto en Excel como Minitab es muy sencillo. A la hora de seleccionar los datos, selecciono todo lo que son los datos, incluso el título o la etiqueta o el rótulo, como quieran decirle. Y normalmente se nos va a habilitar acá los gráficos que yo puedo utilizar, pero a veces hay algunos que no están. Por ejemplo, de gráfico de cajas no se me va a habilitar así como así. Entonces yo voy a irme acá donde dice gráficos recomendados, y en gráficos recomendados pues me va a recomendar gráficos. Como no me aparece acá en los recomendados, pues le voy a ir a donde dice todos los gráficos. Donde dice todos los gráficos, aquí en esta pestaña de acá, voy a buscar el que dice caja con bigotes. Entonces, ahí en gráficos recomendados, pero en todos, voy a ubicar gráficos con caja de bigotes, le doy clic y se me va a habilitar pues este previo, y si ese es el que yo quiero utilizar, pues sí, lo utilizo, entonces le doy a aceptar. Y este gráfico me lo va a habilitar de manera vertical. Como ven, aquí pues va a iniciar en el 7, algo. Aquí los datos pues como son con decimales, pues sí van a estar ahí, hay que darle como mucho ojo, pero sí los van a encontrar. Ahí tenemos el mínimo, tenemos el máximo que está en 22 algo, ¿no? Y pues ahí vamos a estar ubicados cuartil 1, cuartil 3 y la mediana. ¿Qué es esa X que sale acá? Uy, por Dios, hoy ando ya con ganas de rompope. ¿Qué es esa X que sale ahí? Esa X que sale ahí es el promedio, no la mediana, sino el promedio. A veces el promedio y la mediana andan muy cerca, o a veces incluso hasta el mismo valor, pero en este caso no. Eso es para que yo me dé una idea de dónde está el promedio, que es otro de los valores de tendencia central. ¿Ok? Aquí en título de gráfico, pues uno lo que hace, obviamente, para que le cambia el título, ¿no? En este caso durabilidad, para saber cómo están distribuidos los datos en caso de cuartiles. Me voy a Minitab. Minitab es muy sencillo también, ya los copié aquí los datos, ahí nada más los tengo, y yo lo que hago es que me voy a gráfica, acá a la pestaña de gráfica, y pues ahí voy a encontrar una gráfica que se llama gráfica de cajas. En gráfica de cajas voy a tener varias opciones. Esto por si yo acaso quiero comparar, ya se los voy a explicar en el ejemplo que está ahí al final. Pero como yo solamente tengo una variable que es durabilidad, pues simplemente selecciono simple. Le digo simple y le digo que en variables de graficar, acá, la columna 1 tiene que estar acá. Entonces nada más le digo que me grafique durabilidad, y va a ser un gráfico muy parecido al que hizo antes Excel, tal vez un poco más vistoso por el hecho de la interfaz, pero igual ahí yo puedo ver dónde empieza, dónde termina y cómo están distribuidos los cuartiles. De hecho, si yo me acerco a una de las variables, por ejemplo acá en la mediana, me va a dar los valores. Me dice mediana 12,95, me dice cuartil 1 10,575 o 10,58, cuartil 3 17,24, o sea, y me los da, me los informa cada vez que yo me acerco a alguna de esas variables para poder verla y determinarla. Ahí. Okay. Básicamente eso es lo que está al final de la bueno, ya ahí esto está explicado, lo que yo expliqué ahí en Excel. ¿Okay? Como pueden ver, aquí van a encontrar este ejemplo. Este ejemplo está hecho es el mismo gráfico, pero en vez de vertical está horizontal. Ya tendría que explicarles cómo hacerlo horizontal, pero hay que hacer varias cosillas ahí, pero para que no se compliquen, no se preocupen. Aquí lo bonito y lo interesante es que este está en colores más llamativos, colores más lindos. Normalmente yo uso mucho esos colores para graficar. Okay.
Por ejemplo, si yo tengo algo como esto, comparativos, o sea, tengo dos variables, ya no tengo durabilidad, sino tengo durabilidad, por ejemplo, del turno A y durabilidad del turno B. O tengo en este caso semana 1 y semana 2. Bueno, pues entonces yo tengo que utilizar un gráfico que me permita comparar, que me permita tener dos gráficos de caja en uno, para poder ver la semana 1 y la semana 2. Algo así como esto. Que en el caso de Minitab vendría a ser seleccionar acá el simple pero con dos variables, que vendría a ser este de aquí. Eso pues va a depender de cómo yo necesite o yo quiera hacer los gráficos, si fueran uno o más. Ok, muchachos y muchachos, ¿alguna pregunta? Para esta semana tienen, ahorita les voy a habilitar, tienen ahí asignado un par de gráficos de cajas para que los hagan en uno solo, algo así como este, que los dos gráficos queden en un mismo plano. Pero bueno, igualmente necesito saber si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Si son clases de Excel, por favor, con el compañero que hoy de verdad me ayudó un montón. Estaba como ¿quién era el que me estaba ayudando? ¿Quién era, Luis o...? Sí, Luis. Bueno, yo y otro compañero también. Bueno, ahí están todas. Entonces, y sabe, conoce. Profe, una pregunta, para cuando la mediana era con datos pares, la fórmula, ¿cómo era? Bueno, ahí está en la presentación, pero para apuntarla hay un solo, pues yo tengo que apuntarlo. Aquí está. Por ejemplo, cuando calculamos la mediana y esa mediana nos da entre uno y otro dato, por ejemplo acá tenemos 12 datos. Entonces, 12 más 1 entre 2 me dice que la posición es 6,5. Por lo tanto, yo me voy a ir a... Yo me voy a ir a la posición 6 y la posición 7. ¿Por qué? Porque está en el 6,5. Entonces yo agarro el dato 6, que es 90, y el dato 7, que es 100, lo sumo, 90 más 100, y luego lo divido entre 2. Y me dice que entonces el valor pues va a ser 95, que es el que está entre 90 y 100. Ahí está muy claro, pero ya ustedes vieron que cuando no lo tengo tan claro, porque son diferentes datos o son con decimales, pues tengo que aplicar, simplemente aplico fórmula. En este caso las fórmulas, chicos y chicas, para que no les tengan miedo, en este caso las fórmulas es únicamente sustituir. Utilicen la fórmula tal y como están ahí, ¿verdad? Con paréntesis y todo lo demás. Si es en Excel, pues nada más tienen cuidado. Ahí ustedes vieron que yo pues encierro entre paréntesis y para llevar ahí ese mismo orden, porque si no, no nos va a dar. Igualmente recuerden, por ejemplo, si yo estoy calculando cuartil 1, es obvio que el cuartil 1 va a estar entre el mínimo y la mediana. Si a mí me da un cuartil 1 que nada que ver en esta ubicación, pues algo estoy haciendo mal. Es como, son cosillas que le ayudan a uno para ir teniendo un poquillo más de análisis en el área estadística. Pero bueno, ustedes tienen una salvada, porque ustedes tienen ahí ese compañero que les va a dar un taller de Excel gratis. Qué bárbaro, profe, no me embarque así. ¿Y por qué no? Yo con mucho gusto se los daría. En algún momento tal vez ahí podemos, no se los voy a prometer porque uno nunca sabe si los puede cumplir o no, pero vamos a tratar de hecho, yo no sé si les conté, yo hace poco llevé un cursillo de Excel en el INA, pero era de otra cosa, era Excel como para programar. Entonces ahí yo ahí me mantengo, digamos que medio ocupado haciendo una cosa y haciendo otra, como para aprovechar el tiempo, a ver si dejo de pensar en mi equipo.
Listo, le quedó un poco más claro, Luigi. Sí, sí, profe, muchas gracias. Con gusto, por allá. No, van a ver que todo esto les va a ayudar porque el siguiente módulo también vamos a hacer algunas cuestioncillas ahí, digamos matemáticas, pero es dentro de las mediciones y dentro de lo que es conversiones que vamos a hacer. Pero bueno, ahí ojalá que igual tengan calculadora a mano. Yo ahí les voy a explicar un poco de cómo hacer las conversiones. Y recuerden, bueno, no sé, la calculadora que ustedes tienen, si es que la tienen o la pueden conseguir, tiene una gran cantidad de funciones que uno puede utilizar. Tal vez no es Excel propiamente, pero créanme que por algo valen lo que valen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Buenas noches, profe. ¿Se acuerda de la duda mía en el examen? Bueno, el que nos fue bastante mal. Y yo se lo mandé por correo, pero no sé si recibió el correo o no. Sí, sí, ahí lo recibí, ahí lo vi. De hecho, sí, es que, a ver, Yoleni y creo que fue Paola, ¿verdad? Antes que me recordó, dice mi sobrinito. Este, varios me preguntaron, es que no crean que fueron solo ustedes, varios me preguntaron, varios me escribieron y pues ahí trato de atenderlos a todos. Pero sí, sí, ahí está, igual, creo que sería nada más una pregunta. Pues una pregunta lo más que le elevaría sería un punto. Pero bueno, digamos que yo siempre lo he dicho, muchachos y muchachas, uno por un punto no se queda. O sea, a final de cuentas, qué sé yo, si a ustedes les da 69 o 68, pues uno busca la manera de, más si son estudiantes que normalmente se conectan, que siempre hacen todos los trabajos, porque si, por ejemplo, es alguien que le dio 69, les pongo un ejemplo, y después no digan que yo no lo dije, les da un 69, pero son personas que nunca los ve uno por acá. Entregan un trabajo sí, un trabajo no, o a veces hacen un examen sí, un examen no. Pues entonces uno esas cosillas, uno las valora y uno dice, mira, sí, tal vez para este módulo no le fue tan bien, pero no quiere decir que para los otros módulos les va a ir igual. ¿Por qué? Porque repito lo que les había dicho en la primera clase, todos los módulos son diferentes y en cada módulo vemos temáticas diferentes unas de otras. Entonces, pues ahí eso uno lo va considerando. Entonces, yo repito siempre lo mismo, parezco cotorra. Uno por un punto no se queda, uno se queda por otras razones. Sí, tiene razón, profe. Solo es porque no nos podemos quedar con la duda, para eso consultamos. Sí, sí, sí. No, esa parte sí, no, yo la entiendo. Nada más por aquello también, eso es como para irme adelantando para futuros módulos y futuras cosas que después no digan, es que, como dicen, ¿verdad? Bueno, yo muy pocas veces lo escucho acá y tal vez es que no me lo dicen de frente, pero como que es que el profesor no me quiso dar un punto, o es que el profesor no me quiso regalar, o no me quiso ayudar. Entonces uno dice, bueno, no es que yo no le quise ayudar, es que realmente no se quiso ayudar a sí mismo o a sí misma, porque también está mucho la parte de compromiso, pero no crean. Varios ahí me escribieron y profe, yo estoy súper preocupada, es que ese examen me lo saqué muy... De ese examen no les va a depender la nota, tranquilos. Igualmente, hay cosillas que son más importantes. Vean el trabajo que tienen, que muy poquitos lo hicieron, el de la semana pasada, y este otro. Pues si hacen muy bien estos trabajos, ya prácticamente tienen la nota ganada. Y ya luego ahí yo les reviso la pregunta esta, ¿verdad? Que está pendiente. Ahorita es que sí he tenido tanta cosilla ahí pendiente, aunque ya estamos, digamos, ya de vacaciones. Ahí tengo que entregar notas y hacer exámenes de convocatoria y cuidar. Si no tengo que hacer exámenes, me ponen a cuidar. Y cuidar exámenes es tan aburrido. Créanme que sí. Pero bueno, ni modo, es parte del trabajo. ¿Alguna otra consulta, pregunta, muchachos y muchachas? No sé si Isabel, que tenía ahí la mano levantada, ya estamos, sino para deslevantársela. No, profe, hace ratos. Ok. Bueno, entonces, ahí quedamos. Recuerden, ya para el próximo año, ya módulo nuevo, profesor nuevo, entonces ahí para
y ya lo vayamos tomando en cuenta. No, vamos a ver. No, yo